Hospital Quirón Salud Valle del Henares patrocina a su salud. Su salud hablamos del dolor, queridos oyentes, de las formas de tratarlo, de cómo se atiende a los pacientes con dolor crónico en las unidades de dolor, por ejemplo. Cómo se puede aliviar, cómo vivir sin dolor o aprender a vivir con él. Se trata, según los expertos, de una de las patologías más incapacitantes que existen, desde un dolor de cabeza, pasando por uno de espalda, de huesos o el dolor que pueda producir un cáncer. Hoy descubrimos qué es una unidad del dolor de la mano del doctor Alfonso Vidal Marcos, jefe del Servicio de Anestesiología y coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Valle del Henares. Es autor, además, del libro Vivir sin dolor, guía definitiva para aliviarlo y recuperar tu vida. Alfonso Vidal, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy centramos nuestra atención, Alfonso, en algo que usted mismo define como una experiencia compleja que requiere no solo el tratamiento fisiológico, sino que también han de tenerse en cuenta otros aspectos, ¿no?, como psicológicos, emocionales o incluso sociales. El dolor es un mecanismo de defensa fisiológico que viene incorporado en nuestro diseño, el diseño del ser humano como animal cuadrúpedo mamífero que es. Pero, digamos, nuestra capacidad y el desarrollo de nuestro sistema nervioso ha hecho que se convierta en algo más que un mecanismo de defensa, se convierte también en una experiencia. Y esa experiencia pues tiene toda esa cantidad de matices que tienen que ver pues con la vida que llevamos, con las relaciones que tenemos con otras personas y las expectativas, los mecanismos, las modificaciones que tiene en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de desenvolvernos. Entonces, es una experiencia realmente compleja que probablemente por eso necesita pues una atención específica pues también compleja. Atención específica que se debe dar en una unidad especial de la que vamos a hablar hoy, una unidad del dolor. ¿Qué es exactamente y para qué sirve? Bueno, las unidades de dolor surgen pues probablemente por exclusión, es decir, el dolor es una parte de la manifestación de todas las enfermedades y por tanto se viene tratando desde que existe la medicina y en el contexto de otras especialidades se ha venido tratando como parte de enfermedades y problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando este dolor se convierte en un dolor que no se controla bien, cuando desaparecen las lesiones que lo han originado y sin embargo el dolor persiste? Hace falta pues una actuación que sea un poquito más específica, un poquito más intensa. Especialistas en anestesiología, como podamos ser nosotros, pues tenemos una cualificación relacionada con el uso de medicamentos y técnicas analgésicas. Probablemente por eso es por lo que nuestra especialidad se incorpora a este contexto y por lo que surgen estas unidades dedicadas expresamente de manera exclusiva al tratamiento del dolor. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues primero comprender a las personas, comprender cuál es el origen de su dolor y tratar de, si es posible, curarlo. Esto no siempre es posible, pero por lo menos generar un beneficio lo más intenso posible y si no, por lo menos ayudar a las personas a entender de qué manera pueden vivir acomodando su capacidad y sus necesidades a sus limitaciones. Nos mencionaba esa especialidad de anestesiología, pero hay que decir que no es la única que hay dentro de una unidad del dolor, ¿no? ¿Qué médicos especialistas conforman una unidad de este tipo? Bueno, pues en un problema complejo como este, toda ayuda es poca. La mayor parte de las unidades de dolor tienen por lo menos especialistas de otras especialidades que no son la anestesia, como puede ser la rehabilitación, profesionales de la fisioterapia, pero muchas veces también tenemos compañeros de medicina interna, tenemos compañeros de neurocirugía, de neurología, reumatólogos, es decir, aspectos complementarios, colaterales, que son necesarios para entender el dolor. Todos ellos conformarían esa unidad del dolor para tratar, me imagino, distintas patologías. ¿Cuáles son, doctor, las más habituales? Por ejemplo, en su unidad del dolor, aquí en el corredor de Henares, en la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Valle del Henares. Bueno, pues
sobre todo el dolor más frecuente en nuestro contexto que necesita tratamiento de la unidad del dolor son los dolores vertebrales, los dolores de espalda, dolores cervicales, lumbares, son quizá lo que más tratamos. Esto depende de nuestra dedicación, de la manera de trabajar, de la manera de estar posicionados a la hora de trabajar, los esfuerzos que hacemos, las posiciones en las que estamos de manera estable. Pero también tratamos neuralgias de todo tipo, tratamos problemas articulares de varios tipos, traumatismos, problemas relacionados también pues con alteraciones del sistema nervioso. Yo creo que probablemente lo que digo, quizá el dolor lumbar es el más frecuente, pero dolores de otro tipo, cefaleas, cervicalgias, dorsalgias, omalgias, gonalgias, todo tipo de dolores, efectivamente. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo funciona una unidad del dolor? ¿Cómo se atiende a todos estos pacientes en una unidad de este tipo? Bueno, pues los pacientes piden atención, piden consulta con nosotros y nosotros hacemos una evaluación diagnóstica y vemos pues si con las pruebas o con las cosas que tenemos es suficiente para iniciar un tratamiento. Los tratamientos, en la medida de lo posible, tienen dos partes. Uno, la parte que corresponde a los médicos, pues administrar orientaciones, consejos, medicación, incluso procedimientos, pinchar, localizar, bloquear, etcétera, etcétera. Y luego la parte del paciente, que es conocer su patología y hacer lo posible pues con medidas de organización de su vida, de organización de su puesto de trabajo, de la manera en la que se sientan, en la que se levantan, la manera en la que se tumban en la cama, si tienen o no tienen la almohada que les corresponde, si tienen que ponerse una faja de protección o unos guantes, si tienen que hacer ejercicio de forma más o menos regular, si tienen que tener un control en la dieta. Buscamos que la atención sea integral, dando estas explicaciones y estos consejos y luego reforzando, como digo, con tratamientos médicos o tratamientos intervencionistas. ¿Se cumple con esos objetivos? ¿Se ofrece esa atención integral? ¿Se consigue ese beneficio que comentaba anteriormente, que fuera lo más intenso posible? ¿Qué es lo que se pretende conseguir en una unidad del dolor? Bueno, pues lo que digo es que lo que sería ideal es curar los problemas, curarlos. Esto ya sabemos que desgraciadamente muchas veces no es posible. Entonces, conseguir un alivio lo más intenso posible. Yo digo muchas veces que a mí me gustaría cambiar el nombre de unidad del dolor por una especie de nombre parecido a unidad de la libertad, que el paciente pueda hacer un poco lo que quiera de lo que quiera. Y luego, pues como digo también a veces, si tú trabajas en, pues yo qué sé, en una cocina y tienes que estar moviendo cosas que están calientes, pues tienes que tener cuidado y probablemente ponerte unos guantes. Esta parte, que es la de la protección, es la que también insistimos mucho, que es muy importante. A partir de ahí, pues hombre, pues en la evolución de los pacientes, si conseguimos con medicación y con consejos resolver los problemas, pues nos quedamos aquí. Si no, pues a veces hace falta procedimientos. Y esto, en la medida de lo posible, pensamos que lo estamos ofreciendo, lo estamos haciendo no solo nosotros, sino en el conjunto de las unidades de dolor. Las limitaciones que nosotros tenemos a veces, pues es, si tenemos demanda de 20 pacientes, pues tienes que ver uno detrás de otro a los 20. Al primero le ves el primero y al otro le ves después. Esto también pasa en todas partes. ¿Qué os piden los pacientes? ¿Cómo llegan? ¿Qué esperan de estas unidades del dolor? Bueno, pues lo que digo, los pacientes lo que esperan es, primero, muchas veces que alguien les escuche. A veces te encuentras con la situación de que los pacientes han ido rebotando de unos especialistas a otros sin que nadie haya comprendido esto. Esta es la primera fase, lo que yo llamo el factor humano, que tiene que ver con la interacción de las personas. Y luego lo que esperan es entender la razón por la que tienen ese problema y conocer las medidas que se pueden tomar. Sí, insisto, pues con medicamentos y con, yo qué sé, un cambio en la silla o un cambio en la alimentación, conseguimos que el paciente esté bien, pues aquí nos quedamos. A veces hace falta pues procedimientos más intensos, pues los bloqueos analgésicos, la radiofrecuencia, la neuromodulación, que a veces es necesario. Son procedimientos más intensos que en muchos casos tenemos que hacerlos también en quirófano y demás. Bueno, esta es, digamos, nuestro armamento, nuestras armas de grosso calibre que empleamos cuando las medidas conservadoras, las medidas más ligeras,
pues no son eficaces, y a partir de ahí lo que hacemos es un seguimiento de los pacientes para que, si están lo bastante bien, pues se mantengan sin problemas durante más tiempo, y si necesitan repetir o insistir o cambiar los tratamientos, tengan un sitio donde se les pueda hacer. Doctor, ¿hay mucha demanda o necesidad de este tipo de unidad especial en el corredor de Lenares? Por ejemplo, no sé si existe también, me imagino que sí, mucha demora, si hay mucha lista de espera. No sé si hay suficientes unidades del dolor para pues tratar a todos los pacientes que lo necesitan. Bueno, se dice en medicina y en otros contextos que la oferta genera demanda. Es decir, si tú tienes un sitio donde te tratan bien, donde entienden tus problemas, vuelves y lo recomiendas. Esto es un poco lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros ahora mismo no tenemos lista de espera porque nuestro equipo es hoy por hoy un equipo lo bastante potente y con capacidad, pero es cierto que, claro, que el crecimiento que hemos tenido ha sido muy importante porque probablemente había necesidad en la población del corredor de recibir esta atención y de obtener respuesta. En cuanto a si nosotros seríamos capaces de absorber toda la oferta, o sea, toda la demanda que hubiera, hombre, pues haríamos lo que pudiéramos. Existen otras unidades, existen otros equipos, gente que también nos consta que trabaja bien, pero es verdad que hoy por hoy pues sí que hay una demanda creciente de tratamiento en las unidades de dolor. Unidades del dolor que ayudan a distintos pacientes a tratar distintas patologías, como estamos hablando. No sé si se les atiende siempre de forma presencial o si también se hace de forma remota. ¿Cuál es el funcionamiento exacto? Cuando llega un paciente a esta unidad del dolor, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros tratamos a los pacientes en la medida de lo posible de manera presencial. Primero porque es la manera de poder hacer una exploración completa y valorar. Pero sí que es cierto que tenemos la posibilidad de ocasionalmente, cuando los pacientes tienen necesidad de comentar o simplemente pues indicarnos si tienen dudas o algunas cosas, se puede hacer ocasionalmente una consulta remota. Pero digo que nuestra consulta básicamente es presencial. Y luego la otra parte, que es los procedimientos y cosas, lógicamente, pues hacen necesario que el paciente acuda. El paciente pide consulta de forma electrónica o de forma telefónica, se presenta en nuestra consulta y a partir de ahí nosotros ya le orientamos en la manera que tiene que hacer las cosas. Alfonso, es su experiencia precisamente con todos los pacientes que han ido pasando por esta unidad del dolor lo que le ha llevado a publicar hace solo unos meses ese libro que comentaba al inicio de la entrevista, Vivir sin dolor, esta guía definitiva para aliviar el dolor y recuperar su vida? Bueno, es verdad que, y esto creo que también lo estará viendo usted ahora mismo, a mí me gusta mucho, creo que es muy importante insistir en la comunicación, en la formación, en la explicación, en ayudar a la gente a entender lo que son las cosas. A partir de esta inquietud, pues hombre, yo he ido recogiendo pues aspectos que tienen que ver con mi vida profesional, casos que se han ido sucediendo, pacientes que, bueno, pues que de alguna manera pues me han influido y han hecho cosas. Y haciendo una recopilación un poquito de todas estas cosas y un poco con la orientación, la ayuda de la editorial, lo que hemos hecho es un libro que pretende ser pues una guía escrita en un lenguaje sencillo para explicar a la gente pues las múltiples patologías que hay, para que la gente a veces pues me diga, como me han dicho algunos pacientes, oye, pues fíjate, lo que dices aquí es exactamente lo mismo que me pasa a mí. Y digo, pues claro, porque es que somos personas todos y si viene uno y cuenta las mismas cosas que tú y tú te das cuenta que eso es tu manera de padecer o tu manera de entender las cosas, ayuda mucho el leerlo, el verlo a otros. Esta ha sido un poco la intención. Me imagino que a veces también nos cuesta, ¿no?, a nosotros mismos describir esos dolores o explicarnos. Exacto. Es que a veces las personas que no están acostumbradas, pues les cuesta un poquito pues describir la calidad, los matices, la distribución. Entonces, encontrar las palabras correctas y tener una especie de referencia, pues es una cosa que yo creo que es útil. Aparte de que, bueno, pues hay algunos testimonios de gente que para mí también son muy emotivos, porque son pacientes pues que, digamos, que han marcado un poquito mi trayectoria profesional.
Pues una guía, este libro, Vivir sin dolor, guía definitiva para aliviarlo y recuperar tu vida, esas 208 páginas que pueden ayudar a muchas personas con dolor crónico, pueden ayudar también a muchos familiares de esas personas para intentar de alguna forma ayudarles o al menos buscar respuestas también en sus páginas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos hoy en nuestro espacio de A Su Salud en Más de Uno Alcalá. Un placer escucharle. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y por permitirme